para personas que no han podido entrar. Bien, hermanos, esta es la última sesión que Zoom vamos a tener porque ya estamos terminando el curso. Así que algunas preguntas finales que podrían tener, eh, adelante. Tengo una pregunta de David que él me hizo por WhatsApp, así que de repente puedo leer esta pregunta y vamos contestando y luego otras preguntas pueden surgir, ¿ya? La pregunta de David es la siguiente. eh, es sobre el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos distinguir entre el bautismo en el Espíritu Santo y el acto del bautismo por inmersión que se practica en la iglesia? En una ocasión, un hermano dijo estar bautizado con el Espíritu Santo y para ser miembro de la iglesia no quiso bautizarse por inmersión. Sin embargo, decía que podía participar en la Santa Cena. Bueno, obviamente son dos cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? El bautismo en o del Espíritu Santo es algo que Dios hace, no los hombres. El bautismo en agua es algo que los hombres hacen y no Dios. Ahí ya hay una diferencia bastante sustancial. El bautismo en y del Espíritu Santo es el punto de partida de la vida cristiana. Es ese momento tan especial cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Em, por lo general, el creyente sabe más o menos cuándo se dio. En otros casos, a veces les demora un tiempo darse cuenta que han nacido de nuevo. Pero el bautismo en agua es algo eh, que toda persona sabe exactamente cuándo ha sido bautizado en agua, ¿no? Porque es un acto físico, público. Em, el bautismo que Dios nos da en y del Espíritu Santo es lo que nos garantiza la salvación. El bautismo en agua es la evidencia externa de que hemos sido convertidos por Dios. Entonces, como la iglesia no puede ver el bautismo espiritual que Dios hace, la iglesia solo puede medir las cosas externas. Entonces, exigimos por lo general el bautismo en agua como un testimonio público de una identificación con Cristo. Lamentablemente, como David menciona, hay personas que se jactan de ser muy espirituales, dicen que han tenido alguna gran experiencia con el Espíritu Santo y ese bautismo es mucho mejor que el bautismo en agua y por lo tanto no quieren bautizarse en agua pero quieren ser miembros activos de la iglesia. Creo que el hecho de que no quieren bautizarse en agua ya dice mucho de su experiencia espiritual, ¿ok? Pero lamentablemente esa es una realidad que a veces se da en la iglesia, ¿ok? Esa pregunta está bien, David. ¿Quieres preguntar algo más? Pastor, yo también le envié mis preguntas por WhatsApp. Ah, sí, justo pensé que era de otra persona, pensé que lo había borrado. Dame un momentito para mirarlo. Em, sí, porque, a ver, vamos a buscar. Una foto es, o sea, Sí, sí, una imagen. una imagen, sí. Uy, creo que lo he borrado, hermano. Lamentablemente, como tengo mi celular tan saturado, a veces borro No, y no. no se preocupe, pastor, le vuelvo a enviar, no se preocupe. ¿Tienes la pregunta ahí? Hazla tú directamente. Mientras tanto, si alguien tiene otra pregunta que quiere hacer, Lo voy a buscar. Está. Aquí está. Ya, acá lo tengo. Aquí está, pastor. pregunta. Ya, la primera pregunta es respecto a la clase 36, la gracia de Dios en la salvación. Ujú. Dice la primera pregunta, la cual he planteado, ¿cómo podemos entender la relación entre la elección divina y las acciones o cualidades humanas en el proceso de salvación? Bueno, la elección divina es algo que origina en el corazón de Dios, ¿no es cierto? Y Dios eh, expresa esa elección a través de diferentes circunstancias que dan lugar al nuevo nacimiento del creyente. ¿Ok? Dios no solo escoge
digamos, el nombre de alguien, sino que parte del paquete de la elección es también decidir cómo esa persona va a ser llamada a la salvación. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso, la elección de Dios incluyó el llevarme a una conferencia en Escocia, llevar a tal predicador para que predique en ese momento y crear las condiciones anticipadas en mi experiencia para que en ese momento esté listo para escuchar la palabra de Dios, y en ese momento Dios usó ese predicador con mis circunstancias para llamarme a la salvación. ¿Ok? Eso es la elección divina. La parte humana es simplemente la forma en que el ser humano responde a esa providencia divina que lo conduce a la salvación. ¿Ok? Entonces, yo, eh, sin darme cuenta, obviamente, que Dios me estaba preparando para la salvación, yo busqué un trabajo en este centro de conferencias. Parte de ese trabajo exigía estar en las mañanas para escuchar la predicación. Yo tuve que estar ahí aunque no quería, y escuchando presté atención a cómo el predicador habló, y de repente Dios me cautivó, me interesó, yo escuché, mi mente se activó, y eh, esa era mi parte en responder a las circunstancias que Dios presentó para mi salvación. ¿Ok? Así que la salvación tiene dos componentes: la elección de Dios y las circunstancias que Dios prepara para efectuar la elección y el llamado a la salvación. Y por otro lado, el aspecto humano, en la cual el ser humano responde consciente o inconscientemente a las circunstancias que lo lleva a la salvación, ¿no? Entonces, esas dos cosas hay que conjugarlas en lo que es la salvación de una persona. ¿Ok? ¿Está clara esa Ok. respuesta? Sí, 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 mucho más claro, mucho más claro. La siguiente pregunta. Y ya, a ver, acá lo voy a abrir, solo que como que esto me complica un poco. Yo lo tengo Ya, aquí. Yo lo tengo no, aquí, ok, no te preocupes. Ya. ok, ok. ¿Cómo se aplica el concepto de justificación en la vida cotidiana de los creyentes? Eh, como ética cristiana y la vida. A ver, un ratito. Lo tengo que poner de la otra manera. Ya. ¿Cómo se aplica el concepto de justificación por la fe y las obras en la vida cotidiana de los creyentes? ¿Cómo se relaciona con la ética cristiana y la vida práctica? ¿Ok? Eh, bueno, lo que la Biblia indica es que la justificación es el decreto legal de parte de Dios por el cual Él afirma que un pecador es justo ante la ley de Dios por creer en Cristo como su Salvador. ¿Ok? Así que es simplemente un decreto judicial, es una afirmación de parte de Dios, una declaración: esta persona no es culpable de pecado. ¿Ok? Esa es la justificación. Las obras tienen que ver con mi responsabilidad como creyente de eh, vivir consecuentemente a la salvación, porque entendiendo lo que el pecado hizo al Señor Jesús y lo que costó mi perdón, entonces el creyente, por la nueva naturaleza que Dios le da, siente el deseo de agradar a Dios, vivir en santidad, dejar el pecado. Así que el creyente empieza a hacer todo eso que podemos llamarlo la santificación. ¿Ok? La santificación es fundamental, pero nuestra salvación se basa en la justificación, porque esa obra es perfecta. La justificación siempre será una obra perfecta porque Dios la hace. La santificación siempre será imperfecta porque nosotros la hacemos. ¿Ok? Así que la salvación no depende de mi grado de santificación. Mi salvación depende de la justificación absoluta que Dios me da. ¿Ok? Por fe en Cristo. Entonces, em, la segunda parte: ¿cómo se relaciona con la ética cristiana, la vida práctica? Bueno, simplemente
como dice Pablo en Romanos 12, em, los que hemos sido justificados, ahora tenemos el deber de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio santo, vivo, agradable. Y Pablo empieza a desarrollar en capítulos 12, 13, 14 toda la ética cristiana, que es la responsabilidad del creyente que ha sido justificado. ¿Ok? Así que ese es como manejamos las dos cosas, justificación y santificación. ¿Ok? Excelente, ¿Ok? excelente. Sí, sí, Muy sí. bien. Sí, hasta ahí es la parte donde pude hacer las preguntas. Hay las otras clases aún no las he hecho el resumen y todavía no he podido hacer las preguntas, pero quizás personalmente pueda hacerlas llegar a su Bueno, WhatsApp. aquí tengo dos más que has hecho. Te has olvidado, creo. Sobre la predestinación, Ah, elección sí, y el sí, sí. llamado. De la clase 37 me parece que Sí, es. sí, 37. Esta es la pregunta. ¿Cómo podemos entender la justicia de Dios si algunos son predestinados para la condenación? Bueno, aquí el tema de la doble predestinación, ¿no es cierto? Un debate en la teología. En realidad, no creo que se necesite hablar de una doble predestinación, porque a partir del pecado de Adán y Eva, todos somos pecadores, ¿ya? Dios no tiene que hacer algo para destinarlos a la condenación, ya son condenados por el pecado de Adán y Eva. Tienen una naturaleza pecaminosa y esa persona por su libre albedrío escoge pecar, le gusta pecar, quiere pecar y no quiere dejar de pecar. Dios no tiene que hacer nada. Esa persona ya está condenada. La predestinación es Dios en forma unilateral por sus propios criterios y propósitos. Él decide eh, salvar a un número enorme de personas, miles de millones de seres humanos. Dios decide salvar, ¿ok? El ser humano no lo merece, no lo pide, es un acto de la gracia de Dios, ¿ok? Eso es la predestinación. Así que para mí no se necesita una doble predestinación, una la condenación, porque el ser humano ya se condenó a sí mismo del momento que pecó en Adán y Eva y en su propia vida también. ¿Ok? Em, Así que muchos dicen, no, pero eso no es justo de parte de Dios. Pero como Pablo dice en Romanos 9, no se trata de justicia, se trata de misericordia. Si insistimos en que Dios tiene que ser justo, la justicia condenaría a todos. Si Dios es simplemente justo, Dios condenaría a todos, como todos los demonios van a ser condenados porque Dios es justo. Pablo dice, la predestinación es una manifestación de la misericordia, la compasión de Dios hacia miles de millones de pecadores que no merecen la salvación, no han hecho nada para ser salvos, es simplemente la gracia y la misericordia de Dios. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios con la responsabilidad humana en el contexto de la predestinación? Bueno, en la predestinación, esto es algo que Dios decide, ¿ya? El ser humano no tiene parte ni suerte en esa decisión, es algo que Dios decide. La responsabilidad humana empieza a partir de su experiencia de la salvación. Una vez que es consciente de que la gracia de Dios se ha manifestado en su vida para salvarlo, esa persona ahora tiene una enorme responsabilidad de ocuparse en su salvación y vivir en una forma consecuente con la salvación que Dios le ha dado. ¿Ok? Así que eso me parece es donde entra la responsabilidad humana. ¿Ok? Em, ¿Está claro, Kenyo, o o alguien más quiere hacer una repregunta en cuanto a eso? Sí, pastor, no sé si me permite. Claro. Eh, ju- Justo mi pregunta también iba con eso de la predestinación, pero yo más me iba a la parte de cómo compartir eso cuando,
o más que nada compartir, ¿no? Porque uno puede mencionar, decir, o sea, de que Dios escoge, ¿no? O pone a sus escogidos, ¿no? Ujú. Pero en una contrapregunta me nos podría decir, pero si Dios dijo de que envió a su Hijo unigénito por amor hacia el mundo, o sea, hacia la humanidad, entonces, ¿cómo me dices de que ahora no es al mundo, sino es solo a unos, o a un cierto grupo? Entonces, en cierto modo dirían que se está contradiciendo. Ya. Eh, ¿Cómo podría compartir eso o responder a ello? Bueno, la Biblia afirma que Dios ama a todos, ¿no? Dios es amor, Dios ama a la raza humana, Dios ama al mundo aunque esté caído. Lo que Dios ha hecho es ofrecer a la humanidad un Salvador, el Señor Jesús. Por lo tanto, todo aquel que en Él cree será salvo. ¿Ya? Esas son grandes verdades. Pero ¿cuál es la condición humana? La condición humana es que el ser humano está muerto en su pecado. No solo está muerto en su pecado, sino que es un enemigo de Dios. Por lo tanto, cuando Dios le habla al pecador que lo quiere salvar, el pecador no quiere escuchar. ¿No? Por eso cuando compartimos el Evangelio, la gran mayoría de personas, cuando le hablas del amor de Dios, no quieren escuchar. No le interesa, no quieren reconocer su pecado, no quieren ser salvos. ¿Ya? Dios ha hecho todo para que el ser humano sea salvo y el ser humano no quiere ser salvo. En esa manera, Dios resalta la tremenda pecaminosidad del ser humano. Si Dios dejara las cosas así, nadie sería salvo. Lo que Dios hace entonces es Dios da vida espiritual a miles de millones de personas para que ahora con esa nueva vida que Dios le da, quieren ser salvos y creen en Cristo y buscan la salvación. Así que aquí está el gran misterio, ¿ya? Nadie sería salvo si Dios nos deja a todos en nuestra condición de muerte espiritual. La Biblia indica que al igual que un día Jesús escogió resucitar a Lázaro y fue a la tumba y resucitó a Lázaro, y nadie podía reclamar que no era justo, nadie podía reclamar, no, Jesús tiene que resucitar a todos. No, pues estaban muertos. Nadie merece ser resucitado. Pero Dios, Cristo mostró su amor resucitando a Lázaro. Él decidió soberanamente hacerlo para mostrar su poder, su compasión. eh, es asunto de Dios, esa es su soberanía. ¿Ok? Em, entonces, es, lo que tú dices es cierto. Dios amó al mundo, envió a su Hijo para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero el ser humano por sí solo no puede creer y no va a creer, a no ser que Dios lo resucite, le dé vida para poder entender su condición espiritual y busque a Dios en la salvación. ¿Ok? Y es ahí donde entra la predestinación, la elección y el llamado a la salvación. ¿Ok, José? Ahora, si una persona dice, no, pero si una persona insiste, no, eso no es justo, Dios debe dar a todos la misma oportunidad, ya es muy fácil. Dile a esa persona que te dice eso, ¿sabes qué, amigo? Tienes toda la razón. Dios debe querer salvarte a ti también. ¿Qué tal? Te invito a la iglesia. Vamos a la iglesia y pasa el resto de tu vida conmigo, yendo a la iglesia, cantando al Señor, dejando el pecado, sirviendo a Dios. Hagamos todo eso. Y la persona que va a decir, ¿qué quiere? No, no va a querer, no va a querer. Y al final dice, bueno, total, tú dices que es injusto, que Dios debe también llamarte a ti a la salvación. Yo te invito a la salvación y tú no quieres. El problema no está en Dios, el problema está en ti. Es lo que hay que decir. ¿Ok?
y nos asombramos de la Excelente. gracia de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros no somos mejores que ellos. Es solo que hemos experimentado la gracia de Dios y eso nos lleva a la salvación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Excelente, excelente. José, estoy anotando sus nombres. Pues por el momento ninguna más, pastor. Buenas tardes, una voz femenina por ahí escuché, creo. No, no, pastor, pues por mi ¿No? parte ninguna Ok, pregunta más, digo. Pero sí, ya, aún no he terminado de, como le digo, no he terminado de ver, de leer todos los resúmenes de los videos, pero por esa razón ya no tengo más preguntas hasta el ya. momento. Pero me pueden hacer preguntas personal, ¿no? Por Facebook, por WhatsApp me hacen preguntas y puedo contestarles de forma personal, ¿ya? De las clases que faltan todavía. Pastor, mi otra pregunta era sobre el arrepentimiento. Ujú, Uno siempre ve son de que muchas veces eh, existen un ciclo en entender de que una persona, o sea, puede decir o por un cierto periodo mencionar que, como se llama, que pues no, que se siente arrepentido y que es muy probable que en su vida no vuelva a suceder tal vez un hecho de, no sé, no de un cierto pecado, ujú, pero pasado un tiempo reitera eso. Y el hecho de que conviva y en el intermedio también, o sea, se acerque a Dios o se acerque a la iglesia, eh, aparece como ya algo cíclico en su vida. ujú, ya, Entonces, mm, uno puede manifestar, pues, no, de que esa persona no se ha arrepentido correctamente o no ha sido un arrepentimiento sincero, mm, pero también de qué manera uno puede ayudar a esa persona o sea, ponga un alto en ello, ¿no? O sea, cómo hablar, porque sabemos de que ya es cíclico. mm. Bueno, solo Dios conoce el corazón de las personas, así que no hay que apresurar nosotros en juzgar, hay que dejar que Dios juzgue. Pero lo que hay que enfatizar es que hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es cuando nos sentimos mal por las consecuencias del pecado. Eh, Cualquier ser humano puede sentir remordimiento. Israel, en el tiempo de los jueces, sentía remordimiento porque eran invadidos por naciones vecinas, sufrían, se daban cuenta que el pecado, aparentemente se arrepentían, Dios los salvaba, pasaba ese mal momento, volvían al pecado, sufrían las consecuencias, entre comillas se arrepentían y daban las vueltas. No era un arrepentimiento serio, era solo remordimiento. ¿Ok? Entonces, lamentablemente vamos a ver eso en las iglesias también. Aquí tenemos que distinguir entre em, la lucha que todos tenemos con el pecado o ciertos pecados en particular, por ejemplo, el orgullo, la vanagloria, eh, actitudes internas. Con esas actitudes internas vamos a luchar toda la vida. Pero hay cosas externas que requieren una acción de nuestra parte, la borrachera, digamos. Entonces, una persona que reincide y reincide y reincide en la borrachera o cualquier otro pecado así externo, ya uno empieza a pensar, de repente la persona no se ha arrepentido, solo hubo remordimiento, ¿no? Y uno tiene que desafiar a la persona y también orar por la persona pidiendo que Dios le conceda el don del arrepentimiento, ¿ya? El arrepentimiento es un don que Dios nos da. Sin la ayuda de Dios, nadie se arrepiente de su pecado, ¿ya? El ser humano muerto en su pecado no es capaz de arrepentirse.
no entiende el pecado. Por lo mucho tiene remordimiento por las consecuencias o la vergüenza que alguien se enteró de su pecado. Pero el verdadero arrepentimiento es muy diferente y es algo que solo Dios puede dar, ¿no? Entonces tenemos que elaborar una doctrina bíblica del arrepentimiento para poder tratar estos casos. ¿Ok, José? Sí, siempre es necesario de una u otra manera como hermanos, o sea, siempre es eso, ¿no? De ayudar pues al hermano, ¿no? O a los hermanos en ciertos problemas, ¿no? Claro, De que a veces son repetidos en sí, ¿no? ya, sí, sí. Y aún uno tiene que evaluar hasta qué punto la persona realmente está luchando contra esto o lo está tomando livianamente, ¿no? Pensando que el perdón es fácil, en cualquier momento vuelve a Dios, Dios le perdona y no pasa nada. Entonces, uno empieza a notar actitudes, ¿no? Y uno tiene que hablar sobre eso. Bien, ¿alguna pregunta final? Pastor, una pregunta, buenas noches. Adelante, buenas noches. Sí, sí, Pastor, es relacionado a justo este tema de la elección, predestinación, el llamado. Pastor, Ujú, si bien sabemos que no todos tienen una misma opinión partiendo de los estudiosos, los que investigan los temas bíblicos, ujú, porque hay personas que claramente también señalan que creen, que dicen que no es posible que Dios haya elegido a algunos para ser salvos, como quien señala con el dedo, pero también hay la otra posición que sí afirma que Dios es el que elige. Entonces, ujú. mi pregunta es, pastor, dentro de lo que significa nuestra vida como creyentes, ¿qué tanta importancia o qué tanta relevancia tiene para nuestra vida poder tener una posición clara sobre este tema? ¿Cómo afecta también la evangelización? ¿Cómo afecta la pastoral? O sea, ¿qué efecto, qué consecuencia tiene este asunto de la elección, de la predestinación en nuestra vida, pastor? Gracias. Bien, excelente pregunta. Lo interesante es que mucha gente critica diciendo Dios no tiene el derecho de escoger, pero Dios podía preguntarte, ¿y tú por qué te casaste con una mujer? Escogiste esa mujer. ¿Las demás mujeres del mundo no tenían opción a ser tu esposa? ¿No fue injusto de tu parte que tú hayas escogido una mujer para ser tu esposa? Nadie piensa eso, ¿no es cierto? Pensamos, estoy en total derecho, mi libertad, yo sabré a quién escoger como mi esposa, es mi derecho. Bueno, si yo tengo ese derecho y no me siento mal de ejercer ese derecho, ¿por qué gente no quiere que Dios tenga ese derecho de escoger también? La iglesia es la novia de Cristo. Se supone que Él tiene el derecho de escoger su novia. Eso por un lado. Por otro lado, esta doctrina de la elección es tremendamente práctica para el creyente, porque por dos razones. En primer lugar, te lleva a la adoración, ¿ok? La doctrina de la elección te lleva a la adoración. ¿Por qué? Porque hay que doblar rodillas delante de aquel en cuyas vidas nuestras manos están. Dios es soberano. Él decidió crearnos. Él es soberano en nuestras vidas. Si yo hago una torta aquí en la casa, yo tengo el derecho de comer la torta o dar la torta a los perros, dar la torta al vecino o botar la torta. Yo hice la torta me pertenece y yo puedo escoger lo que yo quiero hacer con la torta. Dios es el creador. Él es soberano, eterno, majestuoso, glorioso. ¿Quién es el ser humano para decirle a Dios, no puedes escoger? La elección de Dios es parte de su control absoluto del universo.
Dios es tal que no deja nada al azar, nada, no hay cabos sueltos. Dios ha planificado todo desde la fundación del mundo. Así que esta doctrina de la elección nos lleva a la adoración. También esta doctrina nos da tremenda confianza como creyentes. Como dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? El creyente enfrenta muchos enemigos, incluyendo Satanás y el mundo. Pero saber que Dios me ha llamado a la salvación y me ha escogido, yo miro a Dios y descanso en Él. Nada jamás me podrá separar de los planes y propósitos que Dios tiene para mi vida. Eso me da tremenda seguridad y confianza como creyente. Esta doctrina obviamente no es algo que vas a ir a predicar a los inconversos, ¿ya? La Biblia nunca encontramos los apóstoles hablando inconversos de la doctrina de la elección, ¿ok? Cuando predicamos el evangelio, ofrecemos el evangelio a todos. Cristo decía eso: vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo les haré descansar. Isaías 55, los que tienen sed, vengan a mí y beban. Así que la iglesia ofrece el evangelio a todos porque la iglesia no sabe a quién Dios ha escogido. No es nuestra responsabilidad. Pero Cristo le dijo a Pablo cuando estaba predicando en Corinto: Pablo, predica porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Muy interesante eso, ¿no? La doctrina de la elección anima al predicador a seguir anunciando el evangelio, aun frente a la terquedad del ser humano en su pecado, porque el predicador debe confiar que Dios tiene sus escogidos y él usará la predicación del evangelio para llamar a los escogidos. Eso da al creyente tremenda confianza al predicar. Porque si Dios no haya escogido nadie a la salvación y todos están muertos en sus pecados, yo me desesperaría de predicar, porque yo sabría, estoy predicando el evangelio a gente que está muerta. Y si Dios no hace algo primero, nadie va a ser salvo. Terrible predicar así, pensando así. Mucho mejor predicar sabiendo que Dios ha elegido a muchísimas personas para salvar y Él usa el evangelio para llamarlos a la salvación. Eso te da confianza en el momento de predicar el evangelio. ¿Ok? Así que hay cosas prácticas ahí también. Y obviamente, si Dios me escogió a la salvación, yo tengo una gran responsabilidad de corresponder a esa gracia, eh, ocupándome mi salvación, porque yo debo trabajar según lo que Dios ha planificado hacer. No se trata solo de mi salvación, no se trata de mi pellejo, se trata de los planes y propósitos del Dios eterno, y mi responsabilidad es trabajar para la gloria de Dios, que sus planes y propósitos para mi vida se cumplan. Ahí está mi responsabilidad. Sí que esta doctrina tiene muchas implicancias prácticas para el creyente, para el evangelismo. Eh, yo sé que diferentes creyentes tienen diferentes posturas, pero me parece que es un tema que hay que seguir estudiando para que se vaya aclarando en nuestra mente poco a poco y al final podamos entender lo que la Biblia realmente enseña sobre este tema que al ser humano le choca porque esta doctrina atenta contra el orgullo del ser humano. Esa es la verdad. Atenta contra el orgullo y la autosuficiencia del ser humano. Y Dios ha revelado eso en las Escrituras, así que nos compete someternos a lo que Dios ha revelado en la Biblia. ¿Ok, hermano? Gracias, pastor. A una aclaración final, pastor. ¿A qué Sí, se refiere cuando dice que atenta contra el orgullo del ser humano? Si puede explicarlo o dar un ejemplo. ya. La esencia del pecado es el orgullo. Ya, el pecado principal de Satanás, todo empezó con su orgullo. Él quiso ser igual a Dios. Y en todo ser humano hay ese
ese orgullo latente. Todo ser humano se cree importante. Hay algo en su corazón que quiere ser igual a Dios. Y esta doctrina que Dios escoge al ser humano le choca eso, porque hace que el ser humano dependa totalmente de Dios y el ser humano no quiere depender de Dios. El ser humano quiere valer por sí mismo. Ahí está enraizado el orgullo de Satanás que causó todo el problema del pecado en el universo. ¿Ya? Cada ser humano tiene ese orgullo latente en su corazón. ¿Ok? Gracias, pastor. Muy bien. Bueno, yo como profesor, obviamente, voy a enseñar lo que yo creo en mis convicciones, pero cada uno tiene la responsabilidad y la libertad de evaluar y llegar a sus conclusiones también, ¿ya? Así que, obviamente, cada uno de ustedes tiene que asumir esa responsabilidad, no de querer algo porque el profesor lo dice, sino ustedes mismos tienen que estudiar, investigar y llegar a sus conclusiones, ¿ok? En esta como en muchas otras doctrinas. Ok, hermano, lo dejamos ahí entonces, son 6:45, hemos cumplido con el horario, así que me faltan, creo que son 2 clases todavía para enviarles, con eso terminamos y el viernes que viene será el examen final, ¿ok? Así que vayan preparándose para el examen final. Vamos a orar para terminar y con eso estamos despidiéndonos esta noche. Padre amado, tú te has revelado en la Biblia tal como tú eres. Y reconocemos, Señor, que hay algo en nosotros que a veces se revela contra lo que tú has mostrado en la Biblia. Padre, por eso hay que pedir perdón y confesar, Señor, que esa raíz de rebeldía espiritual todavía puede radicar en nosotros. Y Padre, en muchas áreas yo quiero tener el derecho de escoger, pero incomoda que tú tengas el derecho también de escoger. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes a pensar con humildad, con sencillez, a la luz de tu palabra. Te bendecimos, Padre, por esta gran salvación que tú has hecho posible para nosotros. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir bien la vida cristiana y testificar a otros, para que tú llames a otros a la salvación, conforme a tus planes y propósitos. Te alabamos, te bendecimos esta noche, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios le bendiga.